La Graciosa, la isla habitada más pequeña de Canarias. En ella se encuentra Caleta del Cebo, un pequeño pueblo con rincones que nos hablan de la historia más reciente de la isla. Ejemplo de ello es la sociedad y los restos de casas construidas con barro y piedra hace más de un siglo por varias familias de Lanzarote. Pues esto de la sociedad, según la historia, esto era de una tal marquesa que era de la península, era la isla y las salinas de aquí, de Bajo Risco. Y aquí hubo una sociedad que traían el pescado, los barcos traían un pescado, aquí hay un muelle delante de aquí, un muelle de piedra seca, y ahí echaban el pescado y ahí lo cogían cuando lo secaban aquí en la parte que le decimos el sordo, de aquí detrás. Y esto lo estuvieron trabajando aquí varias personas y después vinieron los betancores aquí de Aría y le pidió permiso, según me dijo la historia, el que estuvo habitando aquí, le pidió permiso al capataz de la compañía que había aquí, para hacer una cabaña, y le dijo que lo hiciera lo más a la orilla de la mar que pudiera, para estar aquí una semana o 15 días. Y aquí mi madre hizo la casa, no, mi madre la compró ella, unas habitaciones, y las otras sí la hizo de piedra, pero esas habitaciones que a mi madre le hicieron, esas ya estaban preparadas, encaladas con cal y arena. ¿Sabe? Era de piedra. La piedra se formaba una encima de otra, igual que el bloque, ¿no? Pero la iba fundando con la mezcla que hacían para fundar la piedra. Era tierra, en vez de hacer cemento, era tierra y arena. Y hacía como una papilla, como hacía. Y entonces la ponía encima de la piedra y formaba la piedra y iban haciendo la casa. Bueno, la Marcel, que nosotros le llamamos Marcel Garay, de mi madre, era hecho con piedra, se ve por fuera todavía, que ve la piedra, por dentro no, porque se encaló toda de cal y arena. La encalaban antes con cal y arena, y por dentro no, pero por fuera todavía se ve, que ya la vendió ella y llegó desde otro señor, pero por fuera se ve todavía la piedra. Subsistir en una isla casi desértica como La Graciosa no era tarea fácil. Los primeros pobladores tuvieron que realizar diversas construcciones que le permitieron tener agua o alimentarse. Hasta Agusa, cuando vamos para Agusa, con los barriles en los barquitos a buscar agua y a lavar las ropas allí, y luego traer las ropas para acá para tender. Y a Pedro Barba con un callazo a la cabeza y a veces con una carretilla con 3 personas. Yo y mi cuñada, la que vive al lado de mi casa, que ya se murió la pobre, las dos, con una carretilla, y a las de la tierra también con una carretilla. ¿Sabe que llovía, se llenaban las aguadas y después el agua se repartía? Y cuando había mucha escasez, me acuerdo yo que venía hasta las barcazas también a traer agua. Pues había 2 molinas, era la de viento, que fue primero que esta, que era Simeón, el que molía el gofio en la molina, que íbamos a buscarlo, mira, pues no hay viento, no se molió y tal. Pues entonces mi suegro, que era yo pequeña todavía cuando pusieron la molina, pues pusieron esta molina y entonces se paró la de Simeón y se vino a esta, todo el mundo. Antiguamente no se podía, no tenía gofio, porque no había, cuando Simeón estaba. Teníamos que subir el risco a buscar gofio, a llevar millo, compramos el millo, lo tostamos y lo rayamos. Llegaba aquí el millo, lo poníamos en la molina, todo con saco, y dimos a tostar. Y la gente, todas, venían cada uno con el suyo a que Marcial se lo moliera. Que yo me acuerde, estaba el horno de mi abuelo Pepe para descanse, que le decían Pepe el panadero, y el de Siño Indalencio, que es este que está a mi espalda. Eran hechos de piedra, se calentaban con julaga y luego se limpiaba, cuando estaba caliente se limpiaban, se barría el piso y se limpiaba con agua
y una vara con un saco en dorado, para que el piso no tuviera basura del escombro, de los rescoldos de las hulagas. Mi abuelo trabajó en Las Palmas en un tren o un tranvía que le decían La Pepa. Y luego él procedía de aquí de La Graciosa y se vino y montó su panadería con un horno de piedra, había que ir a buscar las hulagas y en fin, era trabajoso, era todo a mano, había que amasar al puño que le decía, a mano, y así era la vida. Las caleras eran donde se hacía la cal, era una especie de, hacían con piedras una especie de, como si fuera un pozo, pero luego la infraestructura había que hacerla ahí como forma de arco. Había que saber hacerla, todo el mundo no las podía hacer, porque había que ir colocando las piedras de forma que no se cayeran. Y luego por abajo era donde se echaba fuego, que se le decía, se ponía leña y eso para que el fuego quemara la piedra. Eso tardaba días. Se montaba guardia de noche y toda la gente que las quemaba, porque las caleras eran para sacar la cal, para construir las casas, las viviendas y eso era lo que había, y para pintarlas, arvearlas. La vida del pueblo graciosero giraba principalmente en torno a la pesca. Aquí nacieron grandes pescadores que se echaron a la mar, primero en barcos de vela y más tarde a motor. En esa época, el papel de la mujer era fundamental, tanto para la conservación del pescado como para subir el risco a venderlo. Los de antes eran construidos con maderas nobles, madera que muchos de ellos eran madera que se encontraban en la marea, en la orilla. Otros que tenían dinero compraban la madera y la mayoría de las cadenas de los barcos de antes eran de aliso o de morar. Teníamos aquí una tradición, bueno, los antepasados, mis abuelos, mis padres, eran pintados de negro y blanco por abajo. Eso era el pintado que se usaba aquí y por dentro verde. Los barcos de antes eran todos a vela. Eran todos a vela y a remo. Porque cuando no había viento para echar vela, pues se iba bogando a remo. Horas y horas ahí bogando a remo. ¿Y este tendero cómo se llamaba? Te dije ya La Molina, le decían La Molina, porque estaba La Molina ahí. No tendía según si era mucho usted tendía en el de atrás y si era poco aquí. ¿Y por qué se le ponía burgaos al tendero? Para que entrara el aire por debajo y se secara por las camas. Ese es el que la sardina no la cagaba la mosca. Lo demás, las viejas, las alemas y eso sí. Se le ponía a lo mejor cachos de papel o algo para ganar el viento. No trabajaban las mujeres en el pescado, pero antes las más que trabajaban eran las mujeres. El riesgo era que íbamos a vender, los teníamos que levantar pues a las 5 de la mañana para lavar el pescado, iban nuestros padres a buscar, a cogernos y después lo traían, lo lavábamos de madrugada a las 5 de la mañana, lo iban a llevar a Bojos Riscos, lo sartaban en los riscos o en el Callao y subíamos el risco, llegábamos por ejemplo, a la orilla del risco venían las de llena a comprar los pescados o a lo mejor si no venían pues seguíamos a Aría, primero pasábamos por Magues y después Aría, a la plaza de Aría y después vendíamos el pescado, comprábamos por ejemplo, comprábamos el millo para moler, tostarlo, los molían el gofio. Veníamos otra vez de vuelta, comprábamos las papas, comprábamos granos, comprábamos hasta la car para pintar la casa, la comprábamos allí, en Aría. Comprábamos de todo lo que se podía comprar. Y volvíamos otra vez a la casa, volvíamos a bajar el risco. Cuando llegábamos abajo, pues los cogíamos, hacíamos, por ejemplo, fuego, tenía cada uno su tegala, hacíamos fuego, o hacíamos bandera, cada uno en su tegala, y después los iban a recoger y los volvían a regresar. El palo era la casa de mi abuela María, era allí, y luego tenía un palo atravesado por el techo del tronco de una palmera. Y mi padre, y las baratamos,
la desbaratamos, y la pusimos donde está el palo, y allí su abuelo le hizo un tendero para tender pescado. Y entonces aquello se quedó, el nombre, el palo, era redondo del techo de la casa. ¿Y qué hacían allí? ¿Ustedes cuando se sentaban, qué hacían? ¿Para qué se sentaban allí? Para que lo sentamos, para pasar la tarde, para coser, hacer pleitas y jugar las niñas en la playa. Los hijos nuestros que eran pequeños, pasamos la tarde allí. Ahí sobre las 4:30 o las 5, íbamos para allí hasta que se oscurecía y nos tocábamos otra vez para arriba. Se vivía muy bien. En medio de su aislamiento, a mitad del siglo pasado, La Graciosa logró varios avances que mejoraron las condiciones de vida de sus habitantes. Aperos de labranza, un atraque para los barcos o un lugar para enterrar los fallecidos eran algunas de las necesidades que se planteaban. La mayoría de las familias cultivaban, tenían terreno, y lo más que se cultivaba era la cebada y el trigo. Pero también se plantaba millo, cantidades de millo. Mi abuelo, me acuerdo yo que plantaba cantidades de millo, que eran los millos tan hartos como una persona o más. Llovía antiguamente, ahora ya no llueve nada. Y también garbanzos también se cogían, en un sitio que le llaman por ahí atrás La Mareta, se cogían bastantes garbanzos. Sacos de garbanzos cuando ya estaban secos que se llevaban a la era, se cogía garbanzos también bastante. La paja la aprovechaban para los animales y también para los corchones, porque no había otra cosa, se llenaban los corchones con la paja, con lo que quedaba. Y el cereal se lo llevaban, yo me acuerdo de venir barcos de la Caleta y cargar de sacos de cereal. Se hizo ahora la iglesia tan bonita que está, fue que don Germán, el sacerdote ese vino, era un misionero que estaba afuera, luego vino a la parroquia de Aríes y le pertenecía venir aquí. Entonces fue la iniciativa de él, entre todos el pueblo, los barcos traían el material, él trabajaba también con su carretilla, todos ayudaron y ahí se restauró la iglesia. Se prendió fuego, creo que fue con una vela y que dejaron encendida y se prendió y lo primero que se salvó fue la Virgen del Carmen. Antiguamente yo me acuerdo de niña que también hacía sus fiestas, sus procesiones, y la sacaban en los barquitos. Yo me acuerdo de que la embarcaban en los barquitos que tenían de vela, yo de niña, fíjate. Sí. O sea que se hacía. Sí, siempre las fiestas del Carmen siempre se han celebrado. También se celebraba la San Francisco. Las fiestas del Carmen siempre para mí las recuerdo desde joven. Sentada en los ventorrillos. Y te voy a contar, y yo conocí al que es mi marido hoy paseando por ahí. Hacíamos los paseos desde allá hasta acá, por ellos por la calle. Y ahí empecemos a hacer los novios. Las fiestas del Carmen eran muy bonitas, se hacían montones de cosas, juegos, juegos de carretilla, hasta chocolatadas para los niños. Las fiestas eran muy distintas, y la Navidad también. La Navidad se hacía, yo me acuerdo una vez que estuvo un sacerdote por aquí, se hizo hasta un Belén viviente con personas. Era la iglesia llena, llena. Venían todas las viejitas con sus faroles, sentaditas. Esos son para mí unos recuerdos maravillosos. Yo hice la comunión aquí con él, con don Enrique Dorta. Sí, porque yo tendría 14, 15 años, pero ahora enterrarse que no quería enterrarse nadie. Mi tía Concha, la mujer de mi tío Simeón, dice que sí, que el marido lo enterraba aquí en La Graciosa y lo enterró. Ya luego después la gente perdió el miedo. Ya después de él ya se enterraba todo el que moría. Antes de mi tío Simeón se enterraba en la haría, que lo subían por el risco. Cami, que hizo muchas cosas. Le dio a Inocencia una máquina, dio las aljibes, dio herramientas para trabajar los terrenos atrás, dio pala, sada, plantón, todo lo que hacía falta. Y también puso
4 camellos para 4 parece o 2. Yo sembraba hoy, mañana sembrabas tú, y los camellos los llevaba quien iba a sembrar. Y las herramientas de trabajo fue igual. Era para los para todos los trabajadores, para todo el que tenía terreno. Lo que pasa es que de uno se pasaba al otro. Eso era un bajo como este. Un bajo como ese que está ahí. Estuve yo pescando avías allí mismo en el muelle. Por fuera ahí había una baja que le decían la baja La Molina. Una baja que de allí no había muelle ninguno. Había un caletón que tragaban los barcos allí para echar a la gente en tierra. Del muelle pagaban poquito, por eso aquello no te preguntó ya. Del muelle para acá, para arriba, todo aquello está llegado hasta dónde, hasta donde estaba la bicicleta, aquello está allí llegaba la mar. Por eso en el muelle chico allí, ese cachito que hicieron allí. Ese muelle lo hicieron cuando vino García Came aquí, un general que estaba en Tenerife. Parece que era el teniente general que estaba allá, y saltó ahí en un barco de guerra, vinieron y saltó ahí. Y después vinieron y todo eso lo hicieron con hueso. El general hizo la iglesia, hizo el cementerio y todo. Y de a poquito hicieron el muelle también. Allá mucha carga de sus bloques y un montón de cosas. O sea, para traer cemento, para traer bloques, para traer esas cosas así. A día de hoy, todos y cada uno de estos rincones siguen aquí, entre nosotros, testigos mudos de la vida de unos hombres y mujeres que un día también caminaron por estas calles, ilusionados, pese a las dificultades, por hacer de esta tierra su hogar.